quería compartir sobre pues un poco sobre la comunidad, sobre lo que significa y un poco lo que nos ayuda. La semana pasada, hablando con una chica, nos comentaba que uno de sus miedos para integrarse en una comunidad era como recortar su círculo de amistades, ¿no? Como vivir en una especie de burbuja en la comunidad, porque se daba cuenta de que cuando te integras en algo así, como que eso ocupa buena parte de tu vida y que, pues que eso le daba la sensación de que le iba de alguna manera a obligar a perder pues otras áreas de su vida o a descuidarlas, ¿no? Y como que ese era su miedo. Y yo me he quedado toda esta semana dándole vueltas a esto porque, que es cierto que eso pasa, porque si te involucras de verdad en algo, pues al final tienes que dejar otras cosas. No tenía muy claro hasta qué punto en la comunidad o como cristianos nos lo podíamos permitir o no, ¿no? Entonces, es sobre esto, sobre lo que os voy a hablar. Como os decía, cuando tú quieres vivir algo de una forma seria, sea lo que sea, ya sea, pues en este caso, la fe o una vivencia comunitaria, o yo qué sé. Yo lo veo en pues, gente de mi alrededor, ¿no? Los que les gusta el pádel y se centran ahí, al final toda su vida es el pádel, ¿no? Las palas, la ropa, las cervezas que te tomas luego, los partidos, si juegas más, menos, si vas a ver algún partido de los profesionales o no, si lo que te gusta es pues eso, las carreras, el correr y todo esto, pues lo mismo, ¿no? Te vas metiendo ahí en un mundo y al final cualquier cosa que quieras vivir en tu vida con intensidad, de una manera real y siendo responsable con ello, te va a obligar, ¿no? a centrarte en esa parte. Al final tus relaciones pues también se van a circunscribir ahí y es algo lógico y es algo normal, ¿no? Porque no somos capaces de abarcarlo todo, ¿no? Y eso es algo propio de cualquier cosa que quieras vivir, ¿no? Y la comunidad, en este caso, pues le pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Que por la propia, no sé si dinámica comunitaria o por la propia exigencia de la fe, ¿no? Estas últimas semanas, hace unas semanas, Josué nos hablaba de que no se podía ser simplemente cristiano, que tenías que ser discípulo, ¿no? O sea, que Jesús siempre te llama a ponerle a Él, o Dios te llama a ponerle a Él como lo primero en su vida. Entonces, yo lo que me daba cuenta es que esa exigencia, ese ser discípulo, hoy en día cada vez nos saca más de la sociedad. A mí me parece que es muy complicado mantenerte un poco con los pies en los dos lados, ¿no? Seguir siendo pues alguien totalmente integrado en la sociedad a la vez que tomas tu opción por la fe, por la comunidad en este caso, porque nuestros valores como cristianos, no sé, mi impresión es que cada vez se separan más de los valores de esta sociedad, ¿no? Entonces, pues eso, veo como que el hecho de vivir en tu burbuja comunitaria, ¿no? Incluso de hablar de gueto, al final como que cada vez estamos más empujados a ello, ¿no? Aunque no quieras, aunque trates de hacer una cosa distinta, la propia dinámica de lo que estamos viviendo nos obliga a ello, ¿no? Es muy difícil, en la época en la que estamos, es muy difícil dialogar, es muy difícil... Bueno, es fácil ser tolerante con tus propias ideas, no con las de los demás, ¿no? La gente siempre te pide tolerancia, pero para que toleres lo suyo, no para que tú puedas hablar de lo tuyo y diga, bueno, pues sí, es verdad, tienes esta parte de razón o no. Supongo que sea porque, pues al final... pues los discursos que mantiene la gente no tienen un fundamento de mucho calado, ¿no? Entonces es muy difícil defender tus propias ideas o confrontarlas con otra persona que las tenga diferentes y no entrar en crisis, ¿no? Porque si intentas profundizar en lo tuyo, al final
si eso no tiene mucha base, mucha raíz, pues probablemente te genere un conflicto. Total, que nosotros como cristianos queremos vivir de una determinada manera o tenemos una serie de valores o nos parece que unas cosas son importantes, pero en la sociedad en la que estamos esas cosas no es así. Sus valores son distintos, su forma de vivir y de pensar es distinta y es muy, muy difícil pues, darse la mano e intentar convivir, ¿no? Estoy exagerando un poco, evidentemente todos convivimos, todos estamos integrados en la sociedad y tal, pero bueno, que al final es algo que se da, ¿no? Que se da y que es muy difícil mantenerte ajeno a ello. Por lo tanto, lo que yo veo es que, aunque el vivir esa burbuja o ese gueto no sea un fin en sí mismo, probablemente sea algo necesario, porque al final tienes que rodearte de gente que te acoja tal y como eres, que quiera vivir como tú, que entienda tus opciones, que entienda lo que quieres vivir, cuáles son tus prioridades y que las comparta contigo también, ¿no? Porque si estás con gente que no piensa así, que no te apoya, que no está junto a ti, que cada vez que tú dices algo te dicen lo contrario, o te llaman tonto o te dicen que estás perdiendo el tiempo, pues eso te va a llevar o a vivir amargado o a vivir a pensar que todo esto que estás intentando vivir no es real, o a dejarlo, ¿no? A decir, mira, es que yo aquí no, o sea, no tiene sentido pues porque todo el mundo me dice que estoy equivocado. Con lo cual, al final, bueno, yo veo que te vas, pues eso, pues que tienes que hacer tu grupillo, ¿no? Y vivir ahí. Nosotros siempre hemos hablado mucho de convivir con la sociedad y yo creo que eso ha sido siempre uno de nuestros valores, algo que hemos intentado cuidar, y yo creo que es algo que está ahí y que nosotros es una intención y que no es algo que rechacemos, pero yo, no sé, yo os quería hablar como, bueno, desde esta parte de que me parece una realidad que es así, ¿no? Pues que cada vez la sociedad tiende a polarizarse más, es muy difícil que en cualquier ámbito, ya sea pues eso, político, de ideología o de, yo qué sé, de moral, que la gente pueda conversar, pueda debatir, puedas intercambiar ideas, porque quizás uno de los valores más importantes de esta sociedad es que o estás conmigo o estás contra mí. O sea, no es muy difícil, no ves por ahí, ¿no? Que la gente pueda, o sea, que la gente simplemente pues bueno, pues intercambie ideas, se nutran los unos de los otros y de alguna forma pues vayan a una, o bueno, o puedas intercambiar simplemente distintos pareceres, ¿no? Así que, como os digo, yo no sé si esto debe ser así o no. A mí me parece que es una realidad. Quiero decir que no sé si no quiero justificar que tengamos que vivir encerrados en nosotros mismos como comunidad, sino que, bueno, que es algo que ahora mismo nos toca vivir de alguna manera, ¿no? Aunque tratemos de no sea algo, como os decía, un fin en sí mismo, pero que es algo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de positivo de ello y cómo podemos vivirlo de la forma, o sea, de una forma que sea bueno, pues lo más útil y lo más sana posible, ¿no? Así que, teniendo esto más o menos claro, la principal razón para vivir eso en una comunidad o para vivir tener un grupo así cercano, ¿no? que te apoye y te ayude, es que necesitas una referencia clara, ¿no? En aquello que quieres vivir, ya sea simplemente tu vida, ya sea tu fe. Necesitas tener referencias claras donde, bueno, pues donde recargarte y donde tú puedas volver a siempre que tengas dudas, siempre que necesites pues eso, reafirmarte de alguna manera, ¿no? Quizás lo más importante, una de las cosas más importantes de una comunidad sea su elemento de familia, ¿no? Ese sitio donde tú recoges seguridad, donde la gente te apoya. Un poco, yo creo que es algo que va en la propia
forma de ser y necesidades del ser humano, ¿no? Ya los propios niños pequeños lo que se dice es que necesitan ese entorno seguro, ¿no? Para desarrollarse, crecer, para coger confianza, ¿no? Y yo creo que como cristianos nosotros necesitamos también un poco eso, ¿no? Necesitamos ese entorno de familia donde tú puedas coger seguridad en tus convicciones, en eso que has vivido, en ese encuentro con Dios que has tenido, ¿no? En esa nueva propuesta de vida, ¿no? Que te hace el Evangelio. Necesitamos esa familia de gente que nos marque el camino, que sean modelos, que nos den apoyo, que nos den la mano, que nos escuchen y que al final nos van a ayudar pues, a que maduremos en la fe, ¿no? Y a que ese encuentro que hemos tenido, esa opción que hemos tomado, pues cada vez cobre más importancia en nuestra vida, se arraigue y se fortalezca. Necesitamos la comunidad porque necesitamos un sitio donde mostrarnos débiles, donde mostrarnos tal y como somos, ¿no? Igual que en tu familia es donde tú eres como eres y si no haces la cama no la haces y si te huelen los pies te huelen, pues en la comunidad te pasa lo mismo, ¿no? Es el sitio donde tú convives, donde tú estás con la gente y donde te conocen, donde tus debilidades y tus pecados no es un escándalo, no son escándalos, sino que simplemente es una parte de ti y donde puedes vivir todo eso con la seguridad de que la gente te sigue queriendo, ¿no? Y te va a aceptar, no te va a condenar ni te va a rechazar. Yo hace poco hablaba con un chico que me estaba contando una historia así personal muy humillante para él y yo estaba pensando que para él estaba siendo muy complicado hablar de eso y que probablemente él lo vivía como algo, como una especie de paso atrás en su vida, ¿no? en su historia y bueno, yo cada vez tengo más claro que esa sensación de pasos atrás que tenemos muchas veces en realidad son como impulsos, ¿no? Son como esa pierna que echas atrás para saltar hacia adelante, ¿no? Y siempre me acuerdo que Luis Pride ponía el ejemplo para hablar de esto de Jesús en la cruz, ¿no? Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a continuación dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Como esa especie de... parece que Jesús deja de confiar, ¿no? Le dice al Padre que le ha abandonado, que nada ha tenido sentido, pero que eso es como una especie de impulso, ese paso atrás es como una especie de impulso ya para entregarse completamente a Él, ¿no? Y cada vez que abrimos nuestro corazón, que enseñamos nuestras partes más oscuras a los hermanos, a Dios, ¿no? Que lo hacemos de una manera honesta, eso siempre es fuente de crecimiento, ¿no? Para nosotros, para la comunidad y para la Iglesia también. Así que esa es una parte muy importante de la comunidad y es una parte que necesitas tener un grupo, un núcleo de gente que sepa aceptar eso, ¿no? Que sepa acogerlo, ¿no? Y bueno, pues eso se construye pues con confianza, con tiempo, pero es muy importante. Necesitamos un sitio donde recargar fuerzas, donde saber qué queremos hacer, ¿no? Donde tener visión, donde compartir sueños, donde hablar de lo que queremos vivir, de dónde queremos llegar. Necesitamos aunar todas esas ideas, ¿no? y entre todos, bueno, repartirlas, ¿no? Y que cada uno vaya cogiendo aquello que más pega con su vida, con su forma de ser, lo que más le interesa, lo que más le motiva y desde ahí, con todo lo que recogemos entre todos, pues poder lanzarnos hacia adelante, ¿no? Necesitamos hermanos que te acompañan, necesitamos personas. O sea, en tu vida necesitas personas, ¿no? Igual que cuando te casas tienes a tu mujer o a tu marido, que tienes a tus padres o... Necesitamos personas que sean de carne y hueso, ¿no? que te ayuden a vivir. Yo creo que también es algo propio del ser humano, ¿no? A pesar de que esta sociedad, sobre todo en el mundo occidental, trata de aislarlos, ¿no? Yo creo que porque es más fácil así controlar a la gente, somos más vulnerables. Cuando conseguimos
conformar un cuerpo de personas, ¿no? Cuando conseguimos estar acompañados, todo eso cambia. Somos más fuertes, estamos más seguros y yo creo que conseguimos desarrollar más todas nuestras capacidades, ¿no? Y al final, en general, pues esto es un entorno que te ayuda a crecer, ¿no? Pues que con los propios desafíos de las relaciones, con los propios desafíos de la vida, de lo que la comunidad te propone, te enseña, al final con todo eso tú lo que consigues es que, bueno, pues que maduras como persona y sobre todo en la fe, ¿no? En este camino de cristiano que has emprendido y en el que quieres involucrar toda tu vida. Y estas son todas las razones, ¿no? o justificaciones o puntos a favor, ¿no? de vivir juntos, de hacer piña, no sé si eso, de hacer gueto, de vivir en una burbuja, son razones y son necesarias, ¿no? E insisto, no es un fin en sí mismo, yo creo que simplemente es un medio. Insisto porque la segunda parte es que si eres discípulo, que si verdaderamente pones tu vida en manos de Dios y lo vives como algo importante y como el centro y el núcleo de tu vida, lo primero que tienes que tener claro es que Dios siempre te empuja hacia afuera, siempre te dice que, pues eso, que aquí no estamos para... que cuando estás en el Tabor y tú le dices que quieres hacer una tienda y estar ahí, te dice que no, que nos vamos. Que tenemos que ir afuera, que tienes que buscar a gente, que tienes que encontrarte, que tienes que exponer tu vida y que al final, por muy a gusto que estés en tu burbuja o en tu gueto, si tú vives tu fe con honestidad, tienes que tener claro que vas a tener que salir de ahí, que lo vas a tener que romper y que vas a tener que buscar pues aquello, aquel lugar donde Dios te llama, ¿no? y te dice que tienes que dar aquello que has recibido. La comunidad te da una misión, la comunidad te envía, te dice que donde hay necesidad, donde hay algo que hacer y te propone que vayas si quieres. Jesús envió a los 72, ¿no? Ellos tenían como su grupillo, él tenía ahí su grupillo de gente, pues yo creo que un poco igual, ¿no? En el que él enseñaba, incluso en el que él se encontraba cómodo, en el que él ayudó a esas personas a conocer lo que era el reino y desde donde él les envió a proclamar el reino de Dios, ¿no? A enseñárselo a la gente. Les envió de Dios en Dios, les dio unas instrucciones, les dijo lo que tenían que hacer. Y al final de esa parte del Evangelio dice que los 72 volvieron y le contaron a Jesús lo que habían hecho, ¿no? Lo que habían vivido, cómo la gente se sanaba, los espíritus salían, ¿no? Ellos vuelven otra vez a su lugar de referencia, ¿no? Ellos salen al mundo, Jesús les avisa de que hay sitios donde no van a estar bien, donde les van a rechazar y lo que tienen que hacer y lo que no. Y ellos vuelven, porque al final siempre tienes que volver a un sitio, ¿no? No puedes vivir desarraigado. La comunidad te da discernimiento también. Cuando... Nosotros lo hablamos mucho, ¿no? Cuando tú vas a preguntarle algo a alguien, ¿no? Sobre tu vida o le dices que, yo qué sé, le planteas una cuestión, ¿no? De si tienes que hacer esto o lo otro, de si tienes que irte a las misiones o formar una familia o irte al seminario, lo que sea. Lo habitual es que si lo haces con una persona que no te conoce, pues que, bueno, que sea relativamente fácil engañarle, ¿no? Pero si yo voy donde Sonia y le digo que, pues que lo mío es ir a predicar por la calle y estar con gente y hablar y escuchar y tal, pues Sonia me va a mirar así y me va a decir, yo creo que no, Alex, porque... Que sí, que es que me encanta, que estoy a gusto, que es que el otro día justo me encontré con uno y estuve hablando y se me dio genial y tal. Y cuando alguien te conoce te va a decir que, pues que a ver, que igual estás muy emocionado y tal, pero que tienes que tomarte un tiempo, que tienes que ver si eso es real o no, que eso no parece que cuadre mucho con tu forma de ser y que quizás no sea lo tuyo, ¿no? Cuando estás en comunidad, la comunidad te ayuda a discernir, te ayuda a decir, a ver qué es real en tu vida y qué es no, y qué no es real, sobre todo porque te conoce conoce tu itinerario, conoce tu camino y así es más fácil saber hacia dónde
hacia dónde tienes que caminar y por dónde te la vas a pegar, ¿no? La comunidad te apoya, ¿no?, en las dificultades. Cuando tú estás en la misión o cuando tú intentas tirar para adelante con un proyecto, lo más habitual es que las cosas se tuerzan, que no siempre todo vaya bien, que te desanimes, que necesites descargar, que necesites quejarte, que necesites despotricar. Y eso lo haces pues con la gente que te quiere y con la que te sientes a gusto, ¿no? Cuando uno necesita llorar, pues tiene que ir a llorar donde alguien que le abrace y que simplemente que le escuche y que le consuele, ¿no? Y eso en la comunidad pues lo puedes hacer. La comunidad te da muchas oportunidades para salir de la comunidad. O sea, te da muchas oportunidades de romper tu burbuja, de salir de ese entorno seguro y de exponerte con otra gente, ¿no? Bueno, no sé, este mismo verano, pues eso, bueno, este y cualquiera, ¿no? Al final te das cuenta, en nuestra casa pasa constantemente gente que nos envía a la comunidad, ¿no?, para hablar con ellos, para conocerles, para que nos conozcan. Gente con la que tú habitualmente, o lo más seguro es con la que no tendrías contacto, pues porque no tienes o tienes muy pocas cosas en común, ya sea por estilo de vida, por inquietudes, por edad, por lo que sea. Y la comunidad te los manda, la comunidad te obliga, bueno, te propone o te invita. Te invita a entrar en contacto con otra gente, ¿no? Y esa otra gente te muestra otras realidades diferentes a las que tú vives, que yo, por ejemplo, cada vez soy más consciente de que para mí es una riqueza, pero es una riqueza no por mí mismo, sino que es una riqueza en comparación con gente con la que yo convivo que está fuera de la comunidad. Yo me fijo pues, en gente del trabajo, en compañeros, o sea, en padres de los compañeros de los niños del colegio, ¿no? Pues lo que son mis otros entornos, así más o menos con gente adulta con la que me puedo relacionar. Y yo veo que mi vida es más rica por eso, porque la comunidad me ayuda a que sea más rica. Al final lo que parece que va a hacer que vivas más encerrado como en tu burbuja, resulta que no, que hace que tu vida sea, bueno, pues eso, que esté más abierta a los demás, que esté más abierta a otra gente, que conozcas realidades distintas, y cuando conoces realidades distintas, conoces necesidades distintas también, ¿no? Y eso de alguna manera pues te ayuda también a dar respuesta o a plantearte si puedes dar respuesta a esas necesidades. Con lo cual, pues lo que os digo, esa comunidad que en un momento dado parece que puede ser algo que te absorba o que te haga encerrarte en ti mismo, resulta que no es así, sino que hace todo lo contrario. Y luego cuando tú estás por ahí fuera, en el sentido de que cuando entras en contacto con otra gente, ya sea por la razón que sea, pues por trabajo, por la vida, por los amigos, por la gente que te encuentras por ahí y tal, al final siempre estás un poco, pues lo que os decía antes, ¿no? Convivir con nuestra sociedad es muy complicado porque las fronteras, aunque están muy definidas, tira como mucho, ¿no? Entonces es muy difícil caer al otro lado, ¿no? Y la comunidad, tus hermanos te ayuda, hacen como un poco de vigías, ¿no? Para de vez en cuando darte un toque de atención y decirte, oye, pues tú eres consciente de esto que está pasando, de que, yo qué sé, de que cada vez vienes menos, de que habías dicho que nos ibas a ayudar en esto y resulta que, pues, que estás jugando al pádel, o no sé, hacen un poco como de vigías de esa parte fronteriza de tu vida, ¿no? En la que tú estás ahí un poco jugando entre un sitio y en el otro, y de alguna manera te ayudan a ver cuál es tu opción, ¿no? O lo que tú has dicho que era tu opción, que luego tú puedes decir, sí, pero es que, bueno, ya está, ahora prefiero hacer otra cosa. Pues bien, tú decides hacer eso, ¿no? Pero tienes esa gente que te ayuda, ¿no? Que te avisa, ¿no? Que te enciende esa luz de alarma y te dice, oye, está pasando esto, por si no te has dado cuenta, simplemente que lo sepas, ¿no? Y me parece que es una... Bueno, pues que es una función y una labor bueno, pues muy útil también de la comunidad. En definitiva, y por ir terminando, pues que busca una comunidad, busca un sitio pues donde
donde tengas ese entorno seguro, donde puedas crecer, donde no seas juzgado, donde seas acogido, donde te puedas mostrar tal y como eres, donde te encuentres con Dios. Busca ese sitio e involúcrate ahí porque estamos diseñados para ello. Estamos diseñados como personas y como cristianos. Es algo que necesitamos y que necesitamos para nuestro desarrollo. Y una vez que hagas eso, ten claro que desde ahí, si eso lo vives con honestidad, vas a ser empujado a la misión, a los otros, vas a estar obligado a salir de ti mismo, a salir de ese entorno seguro y a buscar las necesidades que necesitan pues ser acogidas, ayudadas y que al final pues esa especie de burbuja o esa burbuja ficticia que parece que vivimos, lo que hace en realidad es como bueno, esas pompas de jabón, ¿no? Que son así y tal, y de repente cuando se rompen te salpican, ¿no? Y tú dices, joder, se me metió en el ojo. Pues es así, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Esa burbuja que al final se rompe constantemente y te va lanzando por ahí, ¿no? Y con lo cual todo son ventajas, así que yo os animo a que busquéis eso, a que busquéis esa comunidad, ese lugar para vosotros y que desde ahí, sabiéndote seguro y sabiendo que en Dios hay muy pocas cosas seguras, pues que te lances a vivir tu vida de fe pues con toda la intensidad que puedas. Amén. Aleluya.